Lo que acabamos de ver son imágenes de Puerto Barrios y Zabal durante el toque de queda de este sábado, otro de los puntos de la República que luce diferente en estos días de confinamiento. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez y es un gusto acompañarles a esta hora con el resumen del fin de semana. Doris Parada nos acompaña esta noche en la interpretación de lengua de señas. Vamos al detalle de las noticias. Comenzamos. Bien, iniciamos con el recuento de datos presentado por el Ministerio de Salud Pública este domingo. El último reporte presenta 757 casos positivos de COVID-19, de los cuales 294 corresponden a mujeres y 463 a hombres. Además, del total de fallecidos en este último reporte, se habla que llega a 47, de los cuales 17 son mujeres y 30 hombres. También se reporta que fueron realizadas 1.666 pruebas y 141 pacientes se recuperaron en las últimas horas. El total de casos de contagios registrados en el país llega a 29.355, de los cuales 23.920 se encuentran activos, 4.214 recuperados y 1.219 fallecidos hasta el momento. El reporte corresponde al sábado 11 de julio de las 0 horas a las 23:59. Bien, y le cuento también que la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, explicó en un mensaje a la Nación que se estará distribuyendo kits de tratamiento ambulatorio para pacientes leves de COVID-19, esto a partir de la semana siguiente. De acuerdo con la funcionaria, las medicinas incluidas en este son las indicadas y están contenidas en las dosis ideales y necesarias. Entre los fármacos incluidos está la ivermectina, un desparasitante que ya se ha utilizado en el país para tratar a pacientes del nuevo coronavirus. Este medicamento ya se ha utilizado, como ustedes saben, antes en otros padecimientos como Zika, dengue y ébola. También hizo mención a los laboratorios que su cartera ha certificado para el procesamiento de las pruebas respectivas. Un tema que creo que nos preocupa a todos y a todas ha sido el tema de las pruebas y la accesibilidad a las mismas. Contamos a la fecha con 145,000 pruebas de PCR en 12 laboratorios de la red de los servicios públicos. Y el Ministerio, como ente rector, también ha acreditado a la fecha y aprobado laboratorios privados para la realización de pruebas y los ha capacitado para el reporte de los casos a nivel diario. En este sentido, tenemos ya 10 laboratorios en la capital. Y en más información, un miembro más del cuerpo sanitario del país ha fallecido por COVID-19. Se trata del doctor Oscar Hernández, un médico que hasta hace un mes atendía en el hospital del Parque de la Industria, sitio al que tuvo que volver, pero como paciente. Oscar Guillermo Hernández Alonso, médico, salió el 11 de junio del Hospital Temporal del Parque de la Industria, en donde trabajaba haciendo frente al COVID-19. Volvió el 4 de julio. Ya no para laborar, sino como paciente. 7 días después, el 11 de julio, falleció. De acuerdo con sus colegas, quienes publicaron una carta titulada Pintado de héroe, el doctor Hernández tuvo que comprar sus propios medicamentos para ser atendido. Desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dicen, en cambio, que a Hernández se le proporcionaron los medicamentos necesarios. Sin embargo, explican que no fue solamente el Hospital del Parque de la Industria, sino los propios compañeros quienes se encargaron de ello. Por la noche, personal del hospital de campaña le rindió honras fúnebres en el estacionamiento del recinto ferial. Este lunes será incinerado. Por la mañana, coronas, flores, mensajes, velas y fotografías para recordar a un médico que se enfrentó al COVID-19 ayudando a otros, pero que él mismo no logró salvarse. Uno más, y de momento son 12.
Hasta el sábado el Ministerio de Salud contaba 10, a los que se le suman Hernández y el doctor Osiel Alvarado. Según Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, este se dedicaba a la práctica privada en una clínica de la Avenida Bolívar. Alvarado falleció en el Hospital de Villanueva, el primero que se destinó en el país al tratamiento exclusivo de pacientes con COVID-19. Óscar Hernández Alonso fue uno de los primeros médicos en hacer públicas las denuncias frente a la falta de equipo de protección adecuado para el personal sanitario del hospital temporal. Cuando decidió renunciar, a mediados de junio, lo hizo entre otras cosas por no haber recibido la paga que le correspondía, un reclamo al que se han unido varios trabajadores del hospital. Los homenajes a Hernández son parte, ahora, del paisaje exterior del Parque de la Industria. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Bueno, y es que la muerte de un servidor de la comunidad siempre es dura, más en los tiempos en los que vivimos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la estación del Periférico tuvo que despedirse también de uno de sus compañeros, quien tras 10 años luchando contra incendios y desastres no pudo vencer al COVID-19. Edgar Esteban es bien conocido aquí en el sector y como era ahí sí que un servidor público del área, es bien conocido, era por el entusiasmo, la educación, la cortesía que durante todo el tiempo mostró. Edgar Valdemar Esteban había formado parte de la Guardia Voluntaria de la Compañía de Bomberos Voluntarios número 49, ubicada en el Anillo Periférico. Sin embargo, esta semana... Es una complicación a causa de una neumonía, entonces eso fue la causa de muerte de Edgar. Una complicación que, según el propio jefe Cruz, le llegó con el COVID-19. Desde el propio cuerpo de bomberos le apoyaron con insumos cuando la enfermedad alcanzó niveles críticos. En las 2 semanas anteriores, pues se le apoyó a Edgar, ¿verdad? A Edgar, ya que nosotros, gracias a Dios, contamos con oxígeno acá y se le empezó a colaborar para que él pudiera iniciar la batalla contra la enfermedad. Bombero voluntario, salvavidas por vocación, pues Edgar también era paramédico. Esposo, padre de 3 hijos y una persona muy querida entre los vecinos de la península Betania. Edgar Esteban realmente era más que un compañero, especialmente conmigo, pues, ya que nosotros nos conocimos desde hace, ¿qué te diré? Tal vez desde hace 30 años. Fuimos compañeros de la infancia, amigos de la infancia. Bajo la lluvia y un cielo ennegrecido por el luto, sus compañeros de la Compañía 49 le dieron el último adiós. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Vamos ahora a noticias internacionales. Florida registró más de 15.299 nuevos casos de coronavirus en un día, con lo que alcanzó un nuevo récord para un estado en el país al superar la marca establecida antes por California. Según cifras oficiales publicadas este domingo, Florida también registró 45 muertes en 24 horas por COVID-19. El récord anterior de contagios en un día era de California, con un conteo de 11.694. El miércoles pasado, antes, la marca más alta era de Nueva York, con 11.571 casos reportados el 14 de abril. Al volver le presentamos la crónica de la semana con los hechos que fueron noticia y marcaron los días. Esté pendiente. Ya estamos de regreso. Casos positivos de COVID-19 en lugares que hasta el momento permanecían libres del virus. Expectativa por el anuncio de las nuevas disposiciones gubernamentales y demandas de médicos marcan la semana número 17 del coronavirus en el país. Felipe Garrán presenta la crónica. Tenemos 2 caminos, o nos da o nos salvamos de que nos dé. Y la única manera que nos salvemos que nos dé es mascarilla, son anteojos, son guantes, no dar apapachos, solo saluditos de lejos, pero
creo que es lo que nos toca para lograr salvar. El presidente soltó esta frase a mitad de semana, la 17ª desde el arribo del COVID-19 a nuestro país. Pero este recuento arranca un par de días antes, el lunes, entre cierres y encierros. Rashura, en Alta Verapaz, echó el cierre en su jurisdicción ante la aparición del primer caso de COVID-19. San Antonio La Paz, en El Progreso, hizo lo mismo, pero con un conteo ya por encima de los 80 positivos. Por otro lado, el encierro que mucha gente ha querido evitar. La Policía Nacional Civil reportaba hasta el lunes 175 capturados por participar en fiestas clandestinas en plena época de confinamiento. Ese día, además, la Municipalidad Capitalina habilitó el segundo centro de bienestar respiratorio, esta vez en zona 7, para fortalecer el sistema de atención primaria. Enrique y Alberto Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora bajo orden de Interpol, a punto de abordar un avión hacia su país. Se les acusa de lavado de dinero. La maquila KP Textil de San Miguel Petapa, que en mayo cerró por un brote importante de contagios, se adelantó a una reapertura que aún no se vislumbra y volvió a operar. El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, reconoció que las cifras de la pandemia en el país están sobrepasando las proyecciones, por lo que intentan ampliar la capacidad física de los hospitales temporales. Sin embargo, el recurso humano también se ha visto superado. Pero el problema principal es que el manejo del cilindro es muy dificultoso. Significa recambios permanentes. Estos pacientes consumen altos flujos de oxígeno y más o menos se estima que un cilindro de oxígeno puede ser consumido en un promedio de 2 a 4 horas dependiendo del número o de la intensidad de oxígeno que reciban. El miércoles llegó el momento de la frase del presidente. Fue en una conferencia en el aeropuerto Mundo Maya, en donde explicó que se ha preparado un sistema para organizar la reapertura del país. Estamos evaluando la forma en la que vamos a aperturar todo el país y se están haciendo los protocolos de la industria, del comercio, de la construcción, absolutamente de todo. Y estamos evaluando la posibilidad de reiniciar el ciclo escolar. Diagnosticada positiva con COVID-19, también conocido como coronavirus. Silvana Martínez es la primera miembro del gabinete de ministros en dar positivo por COVID-19. 5 días antes se había reunido con el presidente Yamatei. En tiempos convulsos, una nota de esperanza. Gonzalo de Villa y Vázquez, hasta ahora obispo de Sololá, fue nombrado arzobispo metropolitano por el Papa Francisco. Vivimos sin duda un tiempo de mucha polarización y en general la polarización no ayuda al país. La labor del arzobispo creo yo que tiene que ser eminentemente pastoral, pero también por estar en la capital pues adquiere una mayor relevancia, digamos, a la hora de dar una palabra sobre temas que pueden ser controvertidos. Otro acontecimiento que se da en tiempos de confinamiento, en tiempos de pandemia. Conmemoró el Día Mundial de la Población, una fecha elegida por la Organización de Naciones Unidas para recordar el momento en el que el mundo alcanzó los 5.000 millones de habitantes. Hoy somos más de 7 millardos y tan solo en una pequeña porción como Guatemala logramos apreciar la diversidad de la misma. Cada 11 de julio la Organización de las Naciones Unidas recuerda el Día Mundial de la Población. En el mundo somos más de 7.000 millones de personas y tan solo en Guatemala 16.9 millones repartidos en 6 grupos étnicos distintos. Salimos a las calles a preguntar cómo se conforma la población de nuestro país. ¿De grupo étnico ladinos? Pues ladino. Pues del grupo garífuna. El ladino. Los ladinos son mayoría. De hecho, el 56% de la población, es decir, unos 9,5 millones de guatemaltecos, se considera dentro de dicho grupo étnico. Los mayas representan el 42%, los xincas el 2%. En menor medida, los extranjeros son el 0.24% y los afrodescendientes el 0.19%. Los garinagu son el pueblo minoritario, con 20.000 personas son el 0.13% de los guatemaltecos. En 1985 se estimaba que Guatemala tenía una población joven, con la base de la pirámide bastante amplia. Ahora mismo, en 2020, estamos en lo que se llama el bono demográfico, es decir, la población joven, pero ya en edad de laborar, es la que sostiene a la mayor parte de la población.
Finalmente, se estima que para 2050 Guatemala tendrá una población envejecida. Ahora mismo la esperanza de vida es de 73 años, pero al inicio del siglo era de tan solo 68. ¿Cuánto esperan vivir los guatemaltecos? Tal vez unos 80 años. Pues si me porto bien, tal vez hasta los 70. Si me cuido, primero Dios, a mayor de los 60 tal vez, o 70. Yo espero en Dios lograr los 90 años, si se puede pasarlos. Con estas estadísticas, aproximadamente unos 60 años aproximadamente. Todo esto está tomado de las estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística recogió en el último censo poblacional de 2018. Allí también se recoge, por ejemplo, cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el país. ¿Lo tienen claro los guatemaltecos? Creo que hombres. Pues yo considero que en el país hay más mujeres. Son más mujeres, 8.6 millones, o sea, el 51% de chapines son mujeres. Un dato más que arrojó el último censo. Para 2019, la tasa de hijos por mujer era de 2.7. Hace 70 años, en 1950, cada mujer tenía en promedio 7 hijos. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Cuando regresemos en el Ente de Domingo, le estaremos presentando historias de personas al cuidado de mascotas durante los días del confinamiento. Quédese con nosotros, ya volvemos. Ya estamos de regreso y si usted tiene mascotas, de seguro también ha notado algunos cambios en su comportamiento durante estos meses. En el Ente de Domingo, Miriam Figueroa nos presenta una nota sobre las mascotas y el confinamiento, pero antes le recuerdo, esté pendiente porque para las 20:30, es decir, en este momento estaba anunciada la cadena con el mensaje presidencial, así es que en cualquier momento dará inicio. Tiene un poco más de año y medio y estamos acá viviendo en el apartamento. La vida cotidiana del mejor amigo del hombre también se ha visto afectada por el confinamiento. Las mascotas pueden presentar comportamientos distintos debido a la ansiedad por el cambio de rutina que han tenido por el encierro. Al principio era un poquito sutil el cambio, se notaba en que empezaba a ladrar un poquito más y tal vez a veces gruñía más, pero ahora su actitud ha cambiado y ahora es como tiende a dormir mucho y cuando se despierta no tiene ganas de hacer mayor cosa. Siento que está como más triste ahora que está más tiempo encerrada. Se pone como loca por la casa. Por todo el día como se pone tranquila, pero cuando se acerca la hora que sabía que salía, se pone como loca, quiere jugar con todo, a comer sus peluches, jugar el máximo que puedes con su perrito mismo adentro de la casa. El salir un momentito que sea como con seguridad, con su protección, llegar, limpiarlo, pero intentar sacar ni que sea un ratito. Ahora los propietarios están más tiempo en casa. Eso significa más atención para el perro, lo que significa más apego del propietario y el perro. Y entonces, cuando los propietarios vuelvan a retomar sus actividades tradicionales, el perro va a resentir este cambio y la mayoría de problemas de comportamiento que se van a empezar a dar va a ser por ansiedad por separación. Moisés Cuellar, quien tiene a su cargo 15 perros que ha rescatado de la calle, comenta que ha visto más ansiosas a sus mascotas, porque su horario ha cambiado totalmente y no puede salir a pasearlos 3 o 4 veces al día como lo hacía antes de la pandemia. Algunos lamentablemente los tienen encadenados o olvidados en una terraza, pero realmente al que está acostumbrado a salir le ha afectado. Las principales dos formas en las que se ven afectados, uno sería si ellos ya tienen ciertos hábitos, cierta actividad física, ¿verdad?, a la que están acostumbrados. Y la segunda, que yo diría que tal vez es la más importante, es en cuanto al ambiente emocional en el que viven.
Para evitar que las mascotas desarrollen comportamientos destructivos y estén inquietos, Santizo recomienda estimular el juego y hallar un espacio de relajación para prevenir que se vuelvan susceptibles a enfermedades por el confinamiento. Esto estimula a que ellos, en lugar de irse a querer morder algo o expresar ese comportamiento por otras vías, nosotros ya lo encauzamos. Gracias al confinamiento, se pueden compartir con las mascotas casi las 24 horas. Esto no solo les ayuda a ellos a relajarse, sino también es positivo para sus dueños, pues les permite distraerse del día a día y mantener una buena salud mental, demostrándose el amor que se tienen ambos. Bueno, y como ustedes saben, el cementerio La Verbena ha estado en el foco informativo por recibir a los fallecidos de COVID-19. Sin embargo, hay quienes desde antes dependían de la actividad de este lugar. Vemos el caso de un tendero que desde hace 40 años mantiene un puesto justo al lado de la entrada del Camposanto. Por la puerta de La Verbena entra equipo de sepultura, personal de funerarias y carros con chatarra, nadie más. Ni siquiera los lentes de las cámaras. En el cementerio de la Zona 7, designado para el entierro de fallecidos por COVID-19, han tapado incluso la verja para no poder ver hacia adentro. Sin embargo, justo al lado, siempre expectante, se mantiene Sergio Leonel Pereira, el tendero del cementerio. La mayoría de clientela que hay ahora no hay clientela, simplemente de los difuntos que vienen a enterrar de parte de COVID, ¿verdad? Entonces uno medio aprovecha a ofrecer un poco lo que uno tiene, ¿verdad? En producto, ¿verdad? Sergio ha estado ligado a este puesto desde hace 40 años. Antaño lo regentaba su padre. Nunca antes se había visto en una situación como esta. Las épocas difíciles sí han pasado siempre, pero el asunto está en que no hay... media vez está abierto el cementerio, siempre genera un ingreso hacia mí, ¿verdad? Porque quedan las personas que vienen a adornar a sus difuntos que acaban de pasar la temporada de entierros. Y aunque sigue ofreciendo gaseosas y golosinas para los clientes y flores para adornar a sus difuntos, lo que le ha acompañado los últimos días es el temor al contagio. Hay momentos en que lamentablemente usted sabe que aquí no es tanto lo que está pasando, sino lo que está generando, el miedo, el terror, a estar en medio de lo que es la pandemia aquí. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Vamos a noticias internacionales. Les cuento que Disney reabrió 2 de sus parques a pesar del incesante avance de la pandemia en Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump se mostró por primera vez en público utilizando mascarilla, lo que llamó la atención en Estados Unidos, el país más castigado por el nuevo coronavirus en los últimos meses, y en las últimas horas también se registraron 66.528 nuevos casos para un total acumulado de 3.242.073, y la cifra de muertos se elevó a 134.729 con 760 fallecimientos adicionales según la información que se ha difundido en las últimas horas. Seguimos con más noticias internacionales. Vamos ahora a Europa, específicamente en Cataluña, España, pues se ordenó este domingo el reconfinamiento de 200.000 personas por un rebrote de coronavirus. La primera medida de este tipo desde que habían sido levantadas en España las disposiciones de aislamiento para luchar contra la pandemia viral tras una caída drástica del número de casos y de fallecimientos en España, uno de los países de Europa más afectados por la pandemia, con más de 28.400 muertos. Ahora hay varias decenas de brotes activos. Bueno, otro tema interesante, como ustedes saben, julio marca el arranque del segundo semestre del año para las diferentes universidades del país. En este momento les vamos a presentar una nota donde hablamos del tema y cómo se va a enfrentar también esta nueva modalidad en los días de coronavirus. Algo que si nos está enseñando COVID, algo es la necesidad de realmente contar con conexión a nivel nacional
El fin de semana del 14 y 15 de marzo, luego de la detección del primer caso de COVID-19 en Guatemala, las actividades educativas de todos los niveles se cancelaron, al menos en su modalidad presencial, y comenzó, de bote pronto, una nueva era educativa. Creo que el reto más grande fue el poco tiempo para prepararnos a este cambio. Yo estoy segura que todos tenemos la capacidad de aprender, pero todo lleva una curva de aprendizaje. En julio arranca el segundo semestre del año, con la experiencia del ciclo anterior y el tiempo de las vacaciones. ¿Cómo se han preparado las universidades para un semestre totalmente a distancia? Tenemos una planificación, la que llevamos, ¿verdad? Que es una modalidad presencial, y estamos trabajando en una nueva planificación pensando en que siga la modalidad virtual. VG es una universidad altamente científica y tecnológica, y pues nuestras carreras requieren de software especializado, especialmente los laboratorios. También hemos adquirido software especializado para simulaciones y actividades virtuales de ciencia e ingeniería, como por ejemplo Lab Exchange de Harvard, Multisim, MATLAB, entre otros. Esta plataforma nos permite que no haya un cambio tan drástico. Necesita que los jóvenes pues estén exponiendo, pues ahí hay para exponer, hay posibilidad de hacer grupos, hay pizarrón, se pueden subir videos. Los estudiantes no quedan exentos de mentalizarse de otra manera. Me he intentado preparar más con el manejo de herramientas digitales. Primero, que me permitan hacer las investigaciones que tenemos pendientes, como el trabajo de graduación, para poder hacerlas desde casa y tener herramientas de análisis de datos o de conseguir fuentes de información. Quizá para este semestre, pues sí, porque ya pasamos como el semestre anterior y ya estuvimos como muy lejos. Me siento listo para este semestre, igual ya pasamos por eso, pero no sé, igual de repente te agarran esas crisis de extrañarlos. Este semestre me estoy preparando con una mentalidad totalmente digital. De hecho, hace un par de semanas decidí descargar plataformas de comunicación y herramientas que antes no tenía para completar mis tareas y mis asignaciones. Y hay quienes ven en esta situación una oportunidad en vistas de un futuro nada lejano. Nos fue tan bien que le hemos perdido el temor a lanzarnos cuanto antes. Y de hecho ya estamos con esos planes de, independientemente que regresemos algún día cuando lo permita pues el gobierno, a las clases presenciales, independientemente de eso, nuestras metas es continuar con la educación virtual. Prepararnos para lo que llaman blended o mixta, una modalidad que va a venir. Al final, sea la modalidad que sea, la meta se mantiene. No concentrarnos o focalizarnos en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, y queremos recordarles que la cadena presidencial que estaba prevista para las 20:30 horas se corrió de horario. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia anunció que el mensaje será transmitido a partir de las 9 de la noche, así que estén pendientes porque nosotros les mantendremos al tanto. Mientras tanto, continuamos con este segmento porque en estos días del coronavirus hay mujeres que trabajan en diferentes áreas de investigación para hacerle frente a la pandemia. Esta semana hablamos con una de ellas. Se lo cuento en la siguiente nota. En la emergencia mundial por el nuevo coronavirus, la ciencia juega un papel fundamental para la investigación y recopilación de información en todas las áreas. Cleansy Bonilla es una guatemalteca originaria del departamento de Jalapa que desde hace 3 años vive en Sao Paulo, Brasil, y trabaja como investigadora de la Universidad de Campinas. Desde marzo dirige el capítulo nacional de mujeres en la ciencia de la UNESCO, que actualmente reúne a unas 224 guatemaltecas en una labor que se hace más necesaria en estos días. Esto ha permitido vincular, no se tiene una tradición de vinculación en comunidades científicas, académicas o de investigación de cobertura nacional, en el caso de Guatemala y Centroamérica. Y tenemos que mencionar que Guatemala, El Salvador y Honduras son de los países más rezagados en el istmo centroamericano de un área regional que es América Latina
rezagada de por sí misma en temas de ciencia y tecnología en el mundo. Varias científicas guatemaltecas que son parte de esta red trabajan en investigaciones relacionadas con el coronavirus en diferentes campos de acción con el objetivo de aportar más y mejores datos para la toma de decisiones a nivel país y región. Como mencionaba, la diversidad de áreas de conocimiento hace que mientras más colegas están en primera línea de atención desde la parte sanitaria, otras están trabajando en mapas de calor, dando seguimiento a la producción de información, evaluando las políticas que se llevan adelante, y nosotros también damos seguimiento a qué está aconteciendo en el resto de América Latina. En casos interesantes, por ejemplo, como Bogotá, que tiene una relación más cercana entre ciencia y política pública. Hay consejo científico escuchado por las autoridades, en ese caso municipales. A criterio de la científica, es precisamente la falta de información la que hace que no exista una planificación adecuada. Por eso recomienda que se realicen consultas y se cree un consejo científico para el efecto. Vimos lo que sucede en Guatemala después de 2 o 3 meses de políticas un poquito erráticas. No hay mucha claridad en la estrategia de lidiar con la pandemia. Bueno, se invita a un científico que dé un consejo o por lo menos guíe la toma de decisiones. Sin embargo, no solo es tardío, sino se requieren equipos. Se requiere una estructura para que la ciencia funcione. No es tan, digamos, factible improvisar, y eso es lo que busca la investigación científica, generar toma de decisiones con base en evidencia y evitar la improvisación o la ejecución de políticas sin sustento. Según Bonilla, una de las enseñanzas que deja la pandemia a los gobiernos es la necesidad de mejorar la calidad educativa en todos sus niveles para que exista más interés por la ciencia y a su vez mayor apoyo en diferentes niveles. Bueno, y en otra información les cuento que los artesanos y artistas de Chichicastenango, Quiché, buscan salir adelante en medio de la pandemia también, como todos, vendiendo sus productos en mercados locales o cambiándolos para poder sobrevivir sin atención de las autoridades. Esta es la nota. La familia León vivía del turismo en Chichicastenango, algunos de ellos con el arte y otros con la elaboración de sandalias. Ahora han tenido que vender sus productos en el mercado local, pero no pierden la esperanza de que todo cambiará. Tienen la manera como mercadearlo, entonces también uno empieza a pensar pues de qué va a hacer, qué va a pasar, porque si bien uno tiene su pequeño ahorro, pero ya el tiempo pues ya es mucho. Como lo dice el buen Chapín, hoy sí estamos jodidos. Pero aquí esperan aquí en el mercado, vendiendo unos pares, porque ya vender así afuera es difícil. Las autoridades municipales dijeron que no pueden hacer nada hasta que concluya la pandemia, mientras muchos artesanos están cambiando sus productos para vender verduras y poder sobrevivir, pues no han obtenido ninguna ayuda. Después de que una familia estaba vendiendo artesanía, ahorita pues se ha dedicado a vender frutas, verduras, y esta situación pues se dio a partir de que el turismo pues ya no tiene ingreso primero a Guatemala, ¿verdad? Y segundo a nuestro municipio. Entonces... Bianca del Cid, vocera del INGUAT, se limitó a decir que consultaría a sus jefes para conocer su postura. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y el acompañamiento médico y familiar para un paciente diagnosticado con cáncer u otros padecimientos requiere un cambio de vida, enfrentándose a varias pruebas, llenándose de fuerza y esperanza. Esta es la historia. Hecho por Dios. Este es el significado de la palabra Jaciel, nombre del albergue ubicado en la colonia Roosevelt, zona 11 capitalina, para pacientes y cuidadores de quienes reciben tratamientos en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica o Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala. Desde hace 7 años ofrecen hospedaje y alimentación durante el tiempo del tratamiento. Nosotros traemos palabra para la gente, ánimo. Aquí para nosotros nadie está enfermo, todos están sanos. Nosotros les damos ese empoderamiento a la gente porque sabemos de que un 80% del tratamiento está en la mente. Y si los niños no
se nos vienen de bajón, ellos se complican. Pero si nosotros los animamos y apoyamos a los cuidadores, que es algo muy importante, apoyar al cuidador, porque si el cuidador se enferma ya no tiene quien poder cuidar al niño. Este albergue se caracteriza por la hospitalidad y unión familiar, el cual tiene capacidad para 60 personas entre pacientes y acompañantes, pero por la emergencia se ha reducido a 30. Las dudas, temores, inseguridad e incertidumbre están en cada paciente, pero los familiares o cuidadores son vitales en esta etapa. Yo quiero que él salga adelante, que sea un vencedor del cáncer, ¿verdad? Por eso yo lo motivo a que le digo yo, vos no, yo dejo todo en mi casa, dejo todo por venirme con él. Es un esfuerzo que Dios me está dando energía para salir adelante con él. Los pacientes tienen toda la fuerza y esperanza de recuperarse para superar toda adversidad y cumplir sus sueños. Mi papá me anima que podemos orar y después decirle a Dios que nos da la fuerza, que nos da seguir adelante para vencer esta enfermedad. Los obstáculos no existen para estos pacientes y familiares. Si usted desea ser voluntario o realizar donaciones al albergue Jaciel, puede comunicarse al 5203-6593. Para Noticiero Guatevisión, Esvin García y María René Barrientos. Bueno, y mientras América Latina va camino a convertirse al nuevo epicentro de la pandemia, aunque algunos ya lo consideran así, según la Organización Mundial de la Salud, existe un país que hasta el momento logró contener la propagación del virus. Se trata de Paraguay. Su autoridad de salud, el ministro, explicó qué es lo que están haciendo y cuáles son los diferentes planes y estrategias implementadas. América Latina tiene más de 3 millones de contagiados y más de 100.000 muertes por COVID-19. Sin embargo, en medio de esta pandemia existe un país que logró contener el número de contagios y muertes. Estamos hablando de Paraguay, una nación de 7 millones de habitantes que reporta 2.600 casos y 20 fallecidos a la fecha. Las razones de este pequeño milagro, como lo definen los epidemiólogos, son varias. En primer lugar, como afirma el ministro de Salud Julio Mazzoleni, en entrevista con La Voz de América, la capacidad del país de actuar inmediatamente de manera drástica. Y esa decisión obedece a casi un gesto de humildad del Paraguay en el sentido de reconocer la fragilidad de su sistema de salud. Y además veníamos saliendo de la mayor epidemia de dengue de las últimas 2 décadas. Entonces teníamos claro que debíamos tomar medidas drásticas muy rápido. Una respuesta realizada con fronteras cerradas, un estricto confinamiento después del segundo caso reportado y una población joven que desde el principio cumplió con las restricciones bajo pena de duras sanciones. Es la de generar una cuarentena obligatoria a los connacionales que retornaban al país en albergues que han sido dispuestos para eso, una estrategia que aún hoy continúa y que ha sido acompañada por la gran mayoría también del pueblo paraguayo. Y creo que eso ha sido sustancialmente efectivo en evitar que la propagación del virus se hiciera más rápido. Mazzoleni afirmó que las fronteras seguirán cerradas considerando la situación de los países vecinos como Brasil y Argentina. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que en Paraguay es invierno, el ministro no excluye la posibilidad de nuevas olas. Es mantener esta cuarentena inteligente, acuñamos ese nombre porque queremos expresar dinamismo, vamos para adelante, nos frenamos, volvemos para atrás si hace falta, no es relajación. Entonces estamos tratando de transmitir al público en general de que hay una nueva forma de vivir a partir de aquí. Como septiembre 11 cambió la forma de viajar, este virus cambia la forma de vivir y eso creo que la población paraguaya lo tiene claro. Con más de 1.500 pruebas cada día, también de forma aleatoria, Paraguay sigue enfrentando el virus que aún circula en el país, con la esperanza que pronto pueda llegar una vacuna. No se puede tener una negación ni subestimar al virus, ¿verdad? Y que uno no tiene que cansarse de educar
y adaptar todas las estrategias posibles a la idiosincrasia, a la cultura de cada país. Nosotros buscamos las experiencias ajenas para aprender de ellas, de las buenas y de las malas, y bueno, lo hacemos con mucha humildad y esperando que ojalá podamos mantener estos números. Jacopo Luzzi, Voz de América. Seguimos con noticias internacionales. Mientras Venezuela se consume por la crisis del COVID-19 como muchos otros países, el cártel de los soles se fortalecería de la pandemia, así lo evidencian testimonios a los que ha tenido acceso La Voz de América también. Según estos testigos, la organización criminal habría visto ampliadas sus ganancias debido a la emergencia sanitaria y al aumento de la producción de cocaína en el vecino departamento colombiano del norte de Santander. Mientras Venezuela se consume por la crisis del COVID-19, el cártel de los soles se fortalecería de la pandemia. De Venezuela y en el imperio norteamericano. Según testimonios a los que ha tenido acceso La Voz de América, la organización criminal habría visto ampliadas sus ganancias debido a la emergencia sanitaria y al aumento de la producción de cocaína en el departamento colombiano del norte de Santander, al otro lado de la frontera. En otras partes, las carreteras son controladas por el ejército, la policía, y en estos lados no, estos lados los controla solamente la guerrilla y tienen mucho quien les ayude a controlar porque tienen unas personas que les dicen milicias. De acuerdo con un informe de la Agencia contra el Crimen y el Delito de Naciones Unidas, la producción de hoja de coca en el norte de Santander aumentó de 223 toneladas métricas en 2018 a 307 en 2019, abarcando el 27% de la producción nacional, una tendencia al alza que habría cogido fuelle gracias al COVID-19. La pandemia ha sido una oportunidad para el norte de Santander porque el cartel de los soles en Venezuela la compran y no tiene ningún tipo de restricción de transporte o de controles en los cuales se pueda realizar la incautación. La entrada en vigor el 25 de marzo del estado de emergencia en Colombia, así como el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad durante la cuarentena, habrían favorecido al venezolano cartel de los soles en detrimento de los cárteles mexicanos. Según Tanjani, la presencia de grupos delictivos en el norte de Santander habría permitido desviar durante la pandemia parte de la producción nacional por la ruta venezolana, mientras otros cárteles perdían fuerza debido a la mayor dificultad para mover la mercancía desde los departamentos del Putumayo, Nariño, Cauca, Chocó y el sur de Antioquia. El precio pues básicamente baja en las otras regiones porque hay escasez de compradores, porque ellos tienen que movilizarse hacia esas regiones a comprarla y van a encontrar pues los controles de confinamiento que declaró el gobierno nacional y han utilizado unas estrategias que han sido detectadas por la fuerza pública y les han incautado bastante cantidad de droga. Según productores del norte de Santander, disidencias de las FARC y el ELN estarían en paces con los grupos criminales venezolanos que operan al amparo del cártel de los soles, facilitando el flujo de cocaína de Colombia a Venezuela, lo que repercutiría en un aumento de las ganancias para quienes cultivan hoja de coca. Toda la droga va para la frontera con Venezuela porque tienen acuerdos y casi no se están peleando ahora la zona ni nada, sino que ya pusieron como régimen de no matarse en tanto. Con el problema del COVID aquí en el norte de Santander antes nos ha ido mucho mejor. No hay tanto quien lo compre para pasar para Venezuela, que es más que todos los que están comprando acá a este lado, no hay nadie más que compre, pero ellos están pagando demasiado bien. Suben a 30, 50 dólares, anteriormente se vendía a 2.300.000, ahorita se vende a 2.350.000, 2.400.000. Al pueblo de Venezuela nadie lo sanciona. A finales de marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos denunciaba formalmente a Nicolás Maduro como líder del cártel de los soles, ofreciendo una recompensa de $15 millones por su captura. De acuerdo con el escrito de acusación, en el que también figuran otras cabezas visibles del gobierno en disputa, como el ministro de Defensa Vladimir Padrino, la Fiscalía estadounidense describe al cartel como una organización de tráfico de drogas integrada por altos funcionarios de los aparatos militar, de inteligencia, judicial y legislativo. Bien, en este momento vamos a pasar a nuestra sección de cultura, en donde, como en otras ocasiones, le presentamos artistas guatemaltecos que están trabajando diferentes dinámicas y diferentes formas de expresión durante los días del coronavirus. Esta es una nota de Ingrid Reyes. La obra de Eva Salazar se ha expuesto en distintas galerías de arte en Guatemala, Miami e Italia.
Desde niña empezó su aprendizaje en dibujo y pintura. A los 15 años fue su primera exposición y hoy, además de sus proyectos personales, se dedica a enseñar a otros sobre técnicas, colores, texturas y más. Tengo una academia de arte desde hace 6 años. Comparto con alumnos desde los 10 a los 75 años. Cuando inició todo esto de estar en cuarentena y tuve que cerrar mi estudio, pasé pintando un par de semanas. Pero después de unos días pensé qué iba a hacer con mi academia. Seguro esta situación me sacó de mi zona de confort, como a todos, pero me hizo tener nuevas ideas y experiencias. Así que pensé en dar mis clases en línea. Iniciaron quizás el 50% de mis alumnos. Con los meses se han sumado más. Inclusive he tenido ahora alumnos de otros departamentos y un par de países. Enseña dibujo, claroscuro a lápiz, crayón policromo, crayón acuarelable, pastel, óleo acrílico, entre otras técnicas. Para las personas que quisieron darse la oportunidad de probar las clases en línea, creo que han tenido una maravillosa experiencia. Se han vuelto más autónomos, les ha dado más confianza de lo que son capaces de hacer. Estoy muy orgullosa de todos los proyectos y obras que han logrado. Y definitivamente el arte es esencial en el ser humano. Yo los invito a no esperar que vuelva a la normalidad. Evolucionemos, aprendamos el arte de hacer con lo que hay. Eva Salazar seguirá acompañando a las personas a descubrir todo aquello que son capaces de hacer. Así que si se anima a dar sus primeros pasos en el arte, busca el contacto en redes sociales. Para Noticiero Guatevisión, Ingrid Reyes. Bien, es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Les recuerdo que la cadena con el mensaje presidencial y nuevas disposiciones que se ha anunciado que se estarían dando a conocer el día de hoy, pues está programada para las 9 de la noche, así que en cualquier momento dará inicio. Esté pendiente de Guatevisión. Mientras tanto, como les decía, nosotros nos despedimos. Antes les cuento que este fin de semana pues estaba programado jugarse 2 de las finales de fútbol más importantes, Copa América y Eurocopa. Sin embargo, en las condiciones actuales, ambos torneos quedaron aplazados. Con esta información nos despedimos. Que descansen. Buenas noches. 12 de julio de 2020. Una fecha marcada por los hinchas del fútbol alrededor del mundo. Hoy debieron jugarse las finales de la Copa América y la Eurocopa de Naciones. Pero el balón no rodó en Berlín, tampoco llegó a la final de Barranquilla. En Buenos Aires, los que bancan a la albiceleste se tuvieron que quedar en casa. Madrid se quedó con ganas de festejar una 4ª Eurocopa y la campeona del mundo no pudo probar suerte en ir por el título continental, porque el COVID-19 encerró a la gente. Cayó los cánticos eufóricos y redujo las masas a postales antiguas de los estadios del mundo. La previsión es que volverá a rodar el balón arropado por su hinchada en 2021, pero este 12 de julio de 2020 quedará como el día en que no se jugaron las 2 finales continentales más importantes.